que tenemos que rescatar, tenemos que investigar a través de tesis doctorales, de investigaciones para artículos, para reconstruir lo que es el panorama cultural de una época que nos ha llegado, como siempre, censurado, recortado y absolutamente desfocalizado. Es representativo, ¿verdad?, el cartel. Bueno, hay otros muy interesantes, ¿no?, de este tipo, ¿no?, pero me parece que el de Jiménez Caballero es el más representativo de la época. Lo que hemos visto en este mapa, hay muy pocos autores de origen latinoamericano, aparece alguno, pero es un mapa un poco sectorial de lo que es el campo español, cuando en este momento precisamente el sistema editorial español se está abriendo y está traspasando el Atlántico y está estableciendo un sistema de correspondencia con los países latinoamericanos. Se están estrechando los lazos a través de figuras muy emblemáticas, agentes culturales, como por ejemplo un Rubén Darío o un Enrique Gómez Carrillo, que comienzan a acercar las letras de un lado a otro, con un elemento muy importante que es el de París. París desde el siglo XIX es la ciudad cultural, es la ciudad a través de la cual el resto de la cultura europea se distribuye en castellano. Sabemos que los jóvenes latinoamericanos, cuando van a hacer su viaje de exploración personal, lo hacen siempre recalando en París, donde hay muchas editoriales que publican en castellano con destino a las naciones latinoamericanas. Es decir, cualquiera de vosotros que trabaje, por ejemplo, el siglo XIX o principios del siglo XX, y Paloma tiene seguramente noticias por su trabajo como bibliotecaria, la mayor parte de los textos literarios publicados en el siglo XIX que están en bibliotecas latinoamericanas tienen el sello de casas de impresión de París, de Toulouse, de Bruselas, o sea, Holanda, Bélgica y Francia, también Alemania, pero menos, se convierten en las principales casas editoras con destino a las nuevas repúblicas latinoamericanas. Entonces, los escritores latinoamericanos y los españoles también, sobre todo los exiliados, encuentran en estas casas editoriales, y las hay muy emblemáticas como Garnier, Ollendorff, Charnot, encuentran en estas casas una forma de sociabilizar, es decir, traducen, editan, pero a la vez se convierten en unos puntos de reunión y de contacto entre escritores españoles, latinoamericanos y franceses. Eso creo que es un tema de trabajo fundamental y fascinante para una tesis doctoral. Yo creo que y además permite el investigar en centros interesantes como puede ser París o como puede ser Madrid también, pero es algo que no tenemos todavía conocimiento de qué cantidad hay, pero desde luego la proporción de ediciones es increíble, y los flujos y los contactos que se producen entre esos jóvenes latinoamericanos, los franceses y los españoles, que da lugar al gran modernismo, eso es algo que todavía es necesario explorar. Bueno, en esta cosmovisión, las mujeres que nosotros estamos trabajando tienen una actividad frenética. Lo interesante es que estamos descubriendo en la investigación que cuando hemos estudiado a las grandes autoras, ¿no?, como una Soledad Acosta, una Teresa de la Parra, que se estudian como entidades un poco independientes, ensimismadas, ellas tuvieron una relación muy fluida, no solamente a través, por ejemplo, de las veladas literarias de Gorriti, de Juana Manso, es decir, eran mujeres que, como sabéis, tuvieron una vida muy trashumante, una vida con muchos acontecimientos personales que las obligaron al cambio de lugar de residencia, a veces a huir de los sitios en los que estaban, pero eran mujeres que construían espacios de sociabilidad literaria en las que construirse como autoras. Pero no solamente para construirse como autoras, sino para establecer redes culturales, entre ellas redes transnacionales, pero también redes transcontinentales. Autoras españolas como Emilia Serrano, que firmaba como baronesa de Wilson, o como Concepción Jimeno de Flaquer, la propia Emilia Pardo Bazán, tejen redes muy estrechas con mujeres como las que he mencionado, como Gorriti, como Manso, como Clorinda Mato de Turner, como Mercedes Cabello de Carbonera. Se invitan a las veladas cuando hacen esos viajes transatlánticos, publican textos unas de otras en las revistas y en los periódicos que editan, establecen relaciones epistolares y van construyendo ese modelo de
mujeres de letras que no existe ese referente. Y hay casos interesantísimos, como por ejemplo la mexicana Laura Suárez de la Torre, ¿no? Que es una mujer también empresaria, se instala en Estados Unidos, y son mujeres que incluso llegan a construir y a editar periódicos en el que solo escriben redactoras. Es decir, hay una conciencia de una necesidad de legitimarse como figuras públicas, de legitimar un tipo de escritura, y sobre todo ese concepto que me interesa, en el que me interesa insistir, es el de crear una genealogía que legitime la labor de las mujeres en la República de las Letras, que es sobre todo masculina por antonomasia. Hay un libro interesantísimo de Marc Fumaroli que se llama La República de las Letras, y que está editado hace un par de años, y es una teorización acerca de precisamente cómo la aparición de la imprenta de Gutenberg crea ese espacio virtual que es esa República de las Letras, que es una nación es casi un concepto de nación literaria supranacional, en el que los escritores van generando sus propias normas y sus propias prácticas culturales. El 19 es el siglo de los nacionalismos, pero a la vez es el siglo de movimientos literarios supranacionales, y movimientos que se dan casi al mismo tiempo en todas las naciones: el realismo, el naturalismo, el romanticismo, ¿no? Son frente al nacionalismo que reduce, el nacionalismo que marca fronteras, el nacionalismo que cierra. La literatura se expande y crea una fisonomía muy regular y muy similar en la mayor parte de los países, ¿no? El romanticismo se extiende y con desfases, es decir, a España llega con más retraso que al resto de los países, porque sabéis que la situación política española en el 19 es convulsa, una situación terrible de guerras civiles, de pronunciamientos militares, de intentos de crear estados progresistas y un estado liberal, pero con la lucha con la tradición y la barbarie realmente es lo que sucede, ¿no? Y en este marco se está creando un campo cultural, un campo literario, en el que se empieza a crear las leyes de propiedad literaria, en el que se empiezan a crear los convenios para que circulen los libros, porque eso hay que regularlo también. Los escritores se quieren profesionalizar y quieren vivir de sus obras. Y eso es algo que marca y que distingue al escritor en el siglo XIX. La gran figura del escritor público, reconocido, pero que además quiere vivir del producto de sus obras. Y eso, y ahora es un tema muy interesante porque es un debate, el tema de la propiedad intelectual, como sabemos, ¿no? Y cómo controlar, si es permisible o no la piratería. Es un tema que ya está en el siglo XIX, que se debate, que se aborda desde muchos puntos de vista, y que los literatos se organizan para reclamar su derecho a la propiedad literaria, porque el derecho a la propiedad literaria es el derecho y es la única manera de poder convertirse en escritores profesionales. En este marco es interesante que la mujer no tiene derecho a la propiedad literaria. En España, por ejemplo, la regulación habla de que el derecho de la propiedad literaria de la mujer pertenece a su marido. Claro, en este caso me interesa distinguir lo que son una parte los discursos legales, los discursos políticos, y lo que son las prácticas culturales, que es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Las prácticas culturales que desdicen lo que dicen los discursos. Es decir, la ley de propiedad literaria señala que la mujer no puede escribir nada que se considere ofensivo para el honor del marido. Y ahí tenemos casos, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, la conocéis, ¿no? La gran escritora. Emilia Pardo Bazán, como sabéis, escribe sobre el naturalismo literario, que es un movimiento herético, es un movimiento inmoral, pornográfico y anticatólico, porque el naturalismo niega el libre albedrío, ¿no? El determinismo es contrario al dogma católico, y sin embargo Emilia Pardo Bazán habla sobre el naturalismo. Y eso, aunque hay mucho mito y mucha anécdota, pero eso genera o acentúa los problemas matrimoniales de Emilia Pardo Bazán. Y parece que es uno de los detonantes, una de las causas fundamentales de la separación matrimonial de Emilia Pardo Bazán, que se afirma como autora perdiendo su papel de esposa. Y ella necesita buscar la autorización de la Iglesia Católica para demostrar que su obra no es inmoral. Es decir, frente a la idea de que las leyes dicen que la propiedad literaria o el derecho moral a publicar pertenece al marido,
ella, con su práctica demuestra que las cosas funcionan de otra manera. Entonces lo que trabajamos es cómo actuaban las mujeres de letras en el siglo XIX frente a todo un contexto y todo un entramado social, legal, político, moral, que les impedía hacer lo que ellas querían hacer, es decir, tener una conciencia autorial, expresar su opinión y tener una relevancia pública. Decía Emilia Pardo Bazán que no bastaba solo con querer ser escritoras o literatas, que había que conseguir saber cómo ser capaces de hablar en público. Y todos hemos conocido a escritores que nos fascinan cuando escriben, pero nos decepcionan cuando hablan, ¿no? Pues por timidez, porque no tienen facilidad de palabra, porque les faltan habilidades sociales. Y lo que venía a decir Emilia Pardo Bazán es: nos faltan modelos que nos enseñen cómo ser autora, que era digamos el quid de la cuestión. Y no solamente cómo ser autora, sino hay que plantearse cómo, si hoy en día es complicado también editar, ¿no? Para cualquiera de vosotros que tenga intereses, veleidades literarias, cómo uno consigue trascender el espacio de lo íntimo a través de la escritura y superar la barrera que es que te editen. O sea, quiero decir, ¿quién es el que da el nombre de escritor? Uno solo es escritor cuando edita, ¿no? Cuando lo publican. Decía Juan Valera, el autor de Pepita Jiménez, que el que escribe solo para sí mismo practica onanismo intelectual. Es decir, es buscar placer solo para sí mismo no forma parte del proyecto literario. Quien quiere ser escritor lo que quiere es comunicar, ¿no? La literatura lo que busca es la comunicación. ¿Y quién te legitima como escritor? El primero y el principal es el editor. O sea, hasta que uno no tiene un editor, no puede ser autorizado como autor. Después vienen otros sistemas de legitimación que tienen que ver con la crítica literaria, que en el siglo XIX no está formalizada como tal. Hasta finales del XIX no hay una construcción de una crítica literaria académica, y la crítica periodística es una crítica ocasional, es una crítica hecha por cualquiera que pueda escribir en un periódico. O sea, no existe un cuerpo de críticos literarios reconocidos, que son los que te franquean el paso a la República de las Letras, los que dicen si eres bueno o no tienes calidad. Es decir, es interesante que el resto de las artes, la escultura, la pintura, necesita de un sistema de formación organizado. Uno, para ser escultor, necesita saber anatomía, necesita nociones de perspectiva, necesita nociones de volumen, ¿no? Hay una regulación de los estudios, y son los estudios de bellas artes. Los estudios literarios no están regulados. No hay, ahora ya modernamente están los talleres de escritura, los talleres creativos, pero eso es una cosa muy reciente, vinculado a las universidades más modernas o a determinadas librerías, pero hasta este momento no existe un sistema académico de formación de escritores. Sí para pintores o sí para escultores, que están, digamos, más acreditados. Entonces, ¿quién legitima a un escritor y quién legitima a una escritora? Editor primero, crítica literaria, y luego el tercer pilar, que es quizá el menos prestigioso, pero el más valioso, el público, los lectores, ¿no? Autores como los grandes autores de bestseller, por ejemplo Arturo Pérez de Reverte, que ha conseguido llegar a la Academia Española, es académico. Arturo Pérez Reverte repite, como repetían los grandes autores populares, a mí me legitima mi público. Da igual que los críticos digan que soy un autor no innovador, que me repito, que soy tosco escribiendo. Los lectores, los millones y millones de lectores que tengo en todo el mundo, son los que me legitiman como autor. Pero realmente los que dan, digamos, la nombraría, la calidad, es la crítica literaria, son las grandes instituciones académicas, pero el primer paso es el editor. Y esto me lleva a otro proyecto que está muy estrechamente vinculado a este del que estoy hablando, y es un proyecto también colaborativo en el que me gustaría involucrar a todos los que estáis aquí en la medida en que os podáis incorporar. Ya hay algunos miembros de esta sala que participan, que es, si puedo,
Bueno, esta es la presentación que hice el día antes de venir, 2 días antes de venir a Estados Unidos, que es el primer portal académico dedicado a la historia cultural de la edición. Es un portal académico que saldrá a la luz a principios de 2016 y que lo lanza, la plataforma tecnológica es de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Creo que todos más o menos conocéis la Biblioteca Virtual. Es una plataforma de difusión de la cultura y de la literatura en las lenguas ibéricas. Es la plataforma más estable, llevan 17 años, y permiten un acceso gratuito y libre a todos los internautas, a todos los usuarios de Internet. En este portal, bueno, Edired, ese es el logo que nosotros utilizamos. Esta es una demo de cómo va a ser. Es un proyecto absolutamente colaborativo. En la actualidad estamos trabajando 250 investigadores de todo el mundo y lo que pretende es hacer un mapa, es una cartografía de la edición literaria, y en esto sí que insisto porque es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto casi eterno, es decir, no terminaríamos nunca de hacerlo, y por lo tanto lo hemos tenido que limitar porque metodológicamente era quizá demasiado complejo. Entonces nos dedicamos a los editores editoriales que han publicado literatura, cualquier género, en las 3 lenguas cooficiales: castellano, catalán, gallego, en la lengua oficial el castellano, y también el portugués, al ser un proyecto ibérico. Esto nos permite, a la hora de radiografiar el mundo de la edición en Latinoamérica, ocupar también el espacio de la lusofonía, ¿no? el portugués. Y no solamente eso, sino que también estamos trabajando en el norte de África, las islas Filipinas, donde también, como sabéis, fueron también colonias españolas y hubo mucha edición en castellano. Entonces, lo que hace precisamente este portal es estudiar la literatura desde otro ángulo, desde el ángulo de la emisión, desde el ángulo de la producción. Es decir, y sobre todo sabemos las últimas décadas, por supuesto los trabajos de Harold Bloom, estamos hablando continuamente de canon, de cómo se construye el canon, y estamos analizando siempre el canon en el extremo del circuito, ¿no? Cuando el libro ya se ha difundido, cuando el libro se ha leído y cuando el libro ha sido analizado por los expertos, que son los que construyen ese canon que manejamos en la academia. Pero el canon principal lo genera el editor. El editor es el que selecciona. El editor es el que otea, rastrea y determina quién es editado y quién no. En este mundo de Internet ahora han cambiado las reglas del juego, ¿no? En eso sí que tenemos un horizonte completamente diferente, porque la edición electrónica ha impulsado modelos mucho más autónomos y mucho más independientes que pasan por el de la autoedición. En un día sabemos que Internet está invadido de personas que se autoeditan, de blogs en los que uno puede publicar todo tipo de expresión literaria, pero realmente esto es un fenómeno que ha existido siempre con la edición en papel. La autoedición era una práctica habitual en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, este proyecto de investigación aborda tanto la edición en papel como la edición electrónica y pretende hacer el gran mapa, esa especie de universo literario que señalaba de Jiménez Caballero, desde 1800 hasta la actualidad. Por lo tanto, es un proyecto que necesita absorber la colaboración de los expertos, y por eso hemos creado equipos en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, en Brasil. Tenemos un equipo que está empezando a formarse maravilloso aquí en Madison, que está especializado en cartoneras, que es uno de los fenómenos editoriales que más nos fascinan y sobre los que menos se ha investigado. Tenemos, gracias a Senia y a Paloma, el canon académico de los estudios de cartonera, pero es una realidad editorial que se está expandiendo por Europa. Sabéis que tiene
una proyección que desconocemos hacia dónde va a llegar, pero lo que sí sabemos es que está generando, a partir de lo que es el cambio en los soportes de edición, la cartonera está proponiendo otro modelo, otro tipo de soporte de edición, están generando unos proyectos culturales asociados también distintos. Unos proyectos que tienen que ver también con movimientos sociales, no solamente en el caso español, en cada uno de los países en los que se está dando este fenómeno, y lo que queremos precisamente es registrar ese movimiento editorial nuevo. Igual que estamos trabajando en los llamados, una modalidad de literatura popular, los pliegos de cordel, que los conocéis, ¿no? Que es un tipo de circulación de impresos que tiene vida longeva ahora mismo en Brasil. O sea, en Brasil los pliegos de cordel, ¿cómo los llaman? Sobre todo en el norte de Brasil, es la forma de comunicación, la forma incluso de información. También le llaman literaturas de cordel, los pliegos, y es no solamente una forma de noticiario como la prensa, es que se utiliza también como método didáctico. O sea, son como cartillas para los estudiantes. Tienen una honda repercusión todavía en Brasil. Bueno, pues estudiamos fórmulas editoriales efímeras, como es la literatura popular, los pliegos de cordel, o como pueden ser las cartoneras, a lo que es la literatura más ortodoxa de las grandes editoriales como Alfaguara, como Planeta, como Eudeva, como cualquier editorial que tenga una colección o muchas colecciones dedicadas a la literatura. Creo que todos vosotros, tanto los investigadores ya estás invitado, como los que tenéis ya una trayectoria sólida de investigación, como los que estáis haciendo trabajos doctorales, sería fabuloso poder incorporaros, porque estamos conociendo una realidad editorial de una riqueza inmensa precisamente a través de eso, ¿no? Editoriales como Ediciones Vigía de Cuba, que es una editorial con un proyecto plástico de una innovación extraordinaria, que parte de unos principios también de reciclaje de material, que tiene también mucho que ver con las cartoneras, pero que lo llevan haciendo décadas antes, y nos ayuda a ver la literatura desde otro ángulo muy distinto, ¿no? Y que tiene en cuenta lo que propone la historia cultural, que hay que situar a los productos culturales en sus condiciones de aparición, ¿no? En ese contexto que los va a condicionar y que va a hacer que sean testigos de una época y testigos de un momento histórico. Este proyecto va a tener semblanzas, que es digamos la columna vertebral del proyecto. Son textos breves de en torno a 700-800 palabras, en los que se hace una síntesis de cuál es la descripción editorial, el sello de autor de una editorial y cuál es lo que identifica a una editorial. Se da una bibliografía razonada, porque lo que intentamos es llegar a cualquier tipo de lector curioso, es decir, no se está utilizando un lenguaje erudito, un lenguaje especializado, sino se intenta llegar, porque el mundo de la edición es algo que trasciende el marco de lo académico, ¿no? Hacerlo en un lenguaje accesible, pero con el rigor de la academia. Es decir, son textos, hay un comité científico y son textos que están todos revisados. Afortunadamente hay que revisar muy poco, porque los especialistas bueno, pues lo están haciendo con mucho rigor. Estas editoriales, por ejemplo, tenemos Alfaguara, pero claro, Alfaguara es una macro editorial inmensa, que tiene además delegaciones en muchos países de Latinoamérica. Alfaguara tiene su semblanza, tiene su retrato, pero a su vez todos los editores literarios de Alfaguara tienen el suyo, y las distintas colecciones de la editorial tienen el suyo. Pero aquí cabe cualquier cosa, es decir, la editorial local más pequeña de Quito, por ejemplo, tiene el mismo rango que tiene el resto de las editoriales. Es decir, no estamos jerarquizando por dimensiones, no estamos jerarquizando por lenguas ni por nacionalidades. Estamos intentando hacer un mapeado, una cartografía, desde la perspectiva de las humanidades digitales, que creo que para los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, el instrumento, porque las humanidades digitales son un instrumento, no es la investigación, es un instrumento para investigar de otra manera, creo que nos van a ofrecer una lectura muy distinta de la historia cultural y de la historia literaria. Los trabajos que estamos haciendo con el proyecto que os comento de Mujeres de Letras,
tienen la intencionalidad precisamente luego de construir también una radiografía de cuál ha sido la vida literaria y editorial de todas las autoras desde el 19 hasta la actualidad. Estoy hablando de proyectos muy ambiciosos, como veis, pero lo estamos haciendo a partir de cargas de bases de datos. Es decir, no tengo ahora tiempo de explicar, luego si queréis preguntar algo más concreto, que podemos hablar, pero estamos haciendo unas grandes bases de datos que luego nos permitan, a través de sistemas de localización geoespacial, o sea, de unos sistemas de investigación muy sofisticados aplicados a la literatura, nos van a proporcionar una visualización del campo literario, del campo cultural transatlántico, que creemos va a ser muy revolucionaria y muy innovadora. También vamos a ofrecer memorias de editores, que cualquiera de los que hayáis leído a Balzac o hayáis leído a Stendhal o a Flaubert, sabéis que sus novelas lo que están radiografiando es precisamente cómo se está construyendo el campo literario y cómo está apareciendo una gran masa de lectores, y eso está permitiendo que la literatura tenga otra entidad, y que la literatura se convierta también no solamente en un medio de vida, sino un medio de propulsión política, un medio de representación política y de otro tipo de ambiciones que van más allá de lo artístico. Después va a haber una, que es lo que estamos viendo, que está funcionando muy bien, que se está creando grupos de trabajo, bueno, que están trabajando la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Chile. Tenemos ahora mismo 70 instituciones trabajando en este portal y están creando las primeras historias nacionales de la edición en cada uno de estos países. Es un proyecto magnífico. Trabajamos temas que tienen que ver con la propiedad literaria, es decir, con el concepto de autoría, con el concepto de propiedad moral, el concepto de propiedad económica, y luego, por supuesto, la edición digital y grandes bases de datos sobre la historia de la edición que se pueden consultar online. Otro de los... parece que se ha quedado... congelado. Sí, a lo mejor... Es que yo trabajo con Apple. Yo también. Sí. Sí. ¿Alguien sabéis cómo sabe cómo manejar aquí? Sí. Es que no se mueve la flechita. ¿Está aquí? No, es que no se mueve. ¿Es este mismo? Sí, no se mueve. Es que no se mueve la flecha. No, no se mueve la flecha. Ah, que escapa. Control Sí, es que los peces me da miedo. A ver, ¿le damos? Sí. Y está aquí, ¿no? Sí, si no, cerrarlo y volver a abrir. ¿Sabes dónde lo tenías antes? También. Pues tenemos hasta las 5:30 en la habitación, entonces si dejamos unos 15 minutos. Vale, para muy las bien. preguntas. Sí, os quería enseñar, sencillamente sí, es la última parte, que es quizá también la más visual y la más innovadora. Estamos haciendo entrevistas a editores en activo, que nos hablan de su historia de vida, de sus proyectos de emprendimiento, cómo han llegado a ser editores, cuáles son los talleres, ¿no? la parte de atrás desde la que se decide cuál es el catálogo, cuál es el espíritu de una colección, y eso pues nos hace ver también cuestiones interesantes como que el mundo de la edición está poblado de mujeres, es decir, las agentes literarias son mujeres, las lectoras en las editoriales suelen ser mujeres, las correctoras, pero sin embargo las cabezas visibles de las editoriales son fundamentalmente masculinas. Cuando escribimos escribimos anagrama, escribimos a Rayo Verde, escribimos para concertar entrevistas con los editores, curiosamente siempre suelen ser ellos los que aparecen para las entrevistas. Es decir, son elementos muy interesantes, ¿no? que tienen que ver con todo esto que estoy hablando, de esa masculinización o aparente masculinización del campo literario. Voy a cerrar para dar lugar a las entrevistas. Otro proyecto que tenemos que tiene que ver con la historia de las emociones, bueno, pues tiene que ver con esos flujos afectivos que mencionaba antes, entre esas mujeres de letras de ambos lados del Atlántico, que construían unas redes para favorecer esa presencia pública y para favorecer también la edición de, como decían ellas, de sus hermanas de letras en ese mundo tan cerrado de la edición. Bueno, muchas gracias, y a partir de ahora estoy a vuestra disposición. Gracias. Y yo insisto, de verdad, que sería un placer que se siguiera incorporando
gente a este proyecto. Los que estéis interesados me escribís y yo os mando la información. Gracias. Muchas gracias. A mí me suena como un proyecto sobre el que tenemos que rescatar, tenemos que investigar a través de tesis doctorales, de investigaciones para artículos, para reconstruir lo que es el panorama cultural de una época que nos ha llegado, como siempre, censurado, recortado y absolutamente desfocalizado. Es representativo, ¿verdad?, el cartel. Bueno, hay otros muy interesantes, ¿no?, de este tipo, ¿no? Pero me parece que el de Jiménez Caballero es el más representativo de la época. Lo que hemos visto en este mapa, hay muy pocos autores de origen latinoamericano, aparece alguno, pero es un mapa que se distribuye en castellano. Sabemos que los jóvenes latinoamericanos, cuando van a hacer su viaje de exploración personal, lo hacen siempre recalando en París, donde hay muchas editoriales que publican en castellano con destino a las naciones latinoamericanas. Es decir, cualquiera de vosotros que trabaje, por ejemplo, el siglo XIX o principios del siglo XX, y Paloma tiene seguramente noticias por su trabajo como bibliotecaria, la mayor parte de los textos literarios publicados en el siglo XIX que están en bibliotecas latinoamericanas tienen el sello de casas de impresión de París, de Toulouse, de Bruselas, o sea, Holanda, Bélgica y Francia, también Alemania, pero menos un poco sectorial de lo que es el campo español. Cuando en este momento, precisamente, el sistema editorial español se está abriendo y está traspasando el Atlántico y está estableciendo un sistema de correspondencia con los países latinoamericanos. Se están estrechando los lazos a través de figuras muy emblemáticas, agentes culturales, por ejemplo un Rubén Darío, un Enrique Gómez Carrillo, que comienzan a acercar las letras de un lado a otro, con un elemento muy importante que es el de París. París desde el siglo XIX es la ciudad cultural, es la ciudad a través de la cual el resto de la cultura europea, que como puede ser Madrid también, pero es algo que no tenemos todavía conocimiento de qué cantidad hay, pero desde luego la proporción de ediciones es increíble, y los flujos y los contactos que se producen entre esos jóvenes latinoamericanos, los franceses y los españoles, que da lugar al gran modernismo, eso es algo que todavía es necesario explorar. Bueno, en esta cosmovisión, las mujeres que nosotros estamos trabajando tienen una actividad frenética. Lo interesante es que estamos descubriendo en la investigación que cuando hemos estudiado a las grandes autoras, ¿no?, como una Soledad Acosta, una Teresa de la Parra, que se estudian como entidades, se convierten en las principales casas editoras con destino a las nuevas repúblicas latinoamericanas. Entonces, los escritores latinoamericanos y los españoles también, sobre todo los exiliados, encuentran en estas casas editoriales, y las hay muy emblemáticas como Garnier, Ollendorff, Charnot, encuentran en estas casas una forma de sociabilizar, es decir, traducen, editan, pero a la vez se convierten en unos puntos de reunión y de contacto entre escritores españoles, latinoamericanos y franceses. Eso creo que es un tema de trabajo fundamental y fascinante para una tesis doctoral. Yo creo que es, y además permite el investigar en centros interesantes como puede ser París.